Nuevamente para todos, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo amanecen en esta jornada de hoy? Buenos días, profe. Hola, Sofía, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Qué bueno. Los que quieran ya pueden ir colocando sus datos, porfa, respectivamente en el chat para dejarlo también cargado por allí. Bien, ya en la tarde de ayer quedaron revisados los ejercicios de nuestra primera evaluación. Aquellas personas que trabajaron en equipo, es casi seguro que la evaluación del equipo no sea 100% igual. Recordemos que hubo una parte que fue la semana anterior, los ejercicios de la sesión 1 a la 5 que eran de manera individual. Entonces, como ahí tenemos calificaciones distintas, como ahí hubo algunas personas que sí entregaron, otras que de pronto no alcanzaron a entregar, unas que salieron de pronto bien, otras que salieron de pronto regular. Por eso el resultado de la calificación del equipo no es 100% igual. ¿Listo? Cuando yo hago la calificación, lo que correspondió al examen sí es igual. Lo único que va a variar es el adicional de cada una del trabajo individual que hicimos por sesión, del 1 a la 5. Le comentaba ahorita a Stephanie que en esencia creo que vi buen ejercicio. A pesar de que llevamos una semana de trabajo, creo que en esa semana hemos podido empezar a asimilar el contenido más importante hasta este momento. En algunos casos muy específicos, muy tópicos, habían ciertos detalles de dibujo, en especial en la pieza de los baños. Recordemos que esa la hicimos, creo que fue ayer, antes de ayer, perdón, el lunes, si la mente no me falla. Entonces, hubo algunos que tenían la construcción no 100% correcta en la parte de lo que era la curva exterior de la taza donde nosotros nos sentamos, del sanitario. En vez de trabajarlo con la elipse, como lo habíamos comentado, lo trabajaron con una circunferencia y por lo tanto el proceso de dibujo no quedaba 100% correcto. En otros casos vi que algunas puertas tenían un ancho distinto a cómo deben quedar, al hueco donde debe calzar literalmente la puerta. Recordemos que si tenemos de pronto un vano, una abertura, donde va a venir de pronto, imaginemos, el carpintero a instalar la puerta. Y el ancho de la puerta es de 1 metro. Entonces, cuando el carpintero venga a ensamblar, esta debe calzar como si fuera, digámoslo de esta manera, como el zapato de la Cenicienta. Así, justico, debe calzar. Si le queda más grande, tendría forma de medio corregirlo, pero va a tener que hacer un gasto adicional, porque tendrá que cortar el marco de arriba, tendrá que cortar la hoja de la puerta, tendrá que volver a lijar, a pintar y casi que a volver a armar la puerta y ponerla en el sitio correspondiente. Y si le queda más pequeña, entonces le quedará vacíos a los lados. Entonces, por mucho que rellenemos con un marco de madera ancho, pues no se va a ver bien. Por eso las puertas deben calzar justo en el hueco donde va la puerta, en el hueco de la pared donde va la puerta, con suma exactitud, con suma precisión. En algunos casos vi que, por ejemplo, si el ancho de la puerta tenía que ser de 85, había un ancho de puerta de 1 metro por lo menos. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio de cerrar la puerta, había parte de la hoja de la puerta que entonces solapaba contra la pared y no iba a permitir cerrarse como tal. Entonces, todas las puertas, toda la hoja de la puerta, ustedes inclusive pueden hacer el ejercicio con el comando de girar o rotar, haciendo centro de giro donde iría la bisagra. Si esta calza y cierra correctamente, entonces el ancho de la puerta les quedó bien. ¿Listo? En otros casos, hice el ejercicio en el que apagaba, por ejemplo, capas de ventanas y capas de puertas para ver cómo estaba la construcción de los muros.
Entonces, cuando apagaba estas capas, ventanas y puertas, y también el sombreado de los muros, me daba cuenta que los contornos de las paredes no quedaban cerrados. Es decir, tenemos aquí el hueco donde va una ventana, digámoslo aquí así. Y aquí vienen las paredes. Cuando desaparecía este elemento de las ventanas, estas dos líneas que pertenecen a los muros o a las paredes tenían este hueco acá y tenían este hueco acá. Entonces, en estas situaciones deben observarse ambos elementos, tanto ventanas como puertas. ¿Que hayan elementos que estén solapados? Sí, es posible que estén solapados, pero son características diferentes del dibujo. Unas representan líneas de muro, otras representan líneas de ventana. ¿Listo? En unos casos muy específicos, creo que fueron muy poquitos, se nos pasó colocar la textura de piso dentro de la porción del arco de giro de lo que serían los baños principalmente y la cocina. ¿Qué podemos dar a entender ahí? Porque aunque ha pasado una sola vez en la vida que yo lo he podido revisar o lo he podido evidenciar, no queremos que de pronto eso ocurra. Vamos, y de pronto yo se los muestro por aquí en un ejercicio. Confírmeme, por favor, que podamos estar viendo la pantalla ya. Sí, señor. Sí, perfecto. Un segundo. Imaginemos que vamos a rellenar de piso esta porción que es el vestier, es decir, es el cambiador o el closet de la habitación principal. Entonces, vamos a intentar hacerlo brevemente. Coloquemos un sombreado de piso por acá. Imaginemos que es así. Esta es la textura. ¿Listo? En algunos casos, este arco de giro quedaba sin colocar sombreado. En teoría tendría que verse así. En unos Profe, casos aparecía de esta manera. Andrés. profe, buenos días. Qué Bueno, pena con ustedes que lo que pasa es que no me dejaba conectarme. Hasta ahorita me pude conectar por si llamó a lista. Qué pena. sí la llamé ahorita. Entonces, porfa, antes de cerrar la llamada, Andrés, no te vayas a olvidar de recordarme para que no quede tu inasistencia. ¿Listo? Listo, profe, vale, gracias. Excelente, a la orden. Entonces, perdón, ¿qué damos a entender nosotros cuando la representación queda de esta manera? Que cuando la persona que va a instalar este piso, sea el que sea, piso de madera, piso laminado, piso de baldosa, cualquier piso que sea, él debe evitar esta zona por recubrir. Y no es así, porque el recubrimiento debe llegar por lo menos hasta acá, hasta donde cierra la puerta. Entonces, cuando nosotros dejamos esto de esta manera, podemos incurrir en un error de interpretación de un plano. En este caso, si estamos trabajando en este tipo de dibujo de manera concreta. ¿Listo? Entonces, para que porfa esos detalles no se nos vayan a escapar. Cuando hablaba con respecto a las puertas, era que en algunos casos, yo voy a exagerar, el dibujo fue algo así. La puerta era algo así. Cuando yo hago el ejercicio de simular, cerrar la puerta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este detalle? Está muy grande la puerta y no cierra. Exactamente. Entonces, siempre voy a tener la puerta abierta. Estéticamente, esto se ve muy mal y funcionalmente, no, valga la redundancia, no funciona como tiene que hacerlo. ¿Ok? En este caso, la puerta estaba mal construida. Ya sea porque fue un solo milímetro que nos faltó. Recuerden que en AutoCAD todo tiene que ser sumamente preciso. En otros casos, muy
raros era el caso contrario. Perdón. Y era algo así. Entonces, cuando hacía exactamente el mismo ejercicio de intentar cerrar la puerta, ¿qué es lo que pasaba ahora en este caso? Que la puerta también va a quedar como abierta, semiabierta, porque nunca va a tocar la base. Es La- decir, el marco. voy a tener un huequito por donde la gente se puede asomar aunque la puerta esté cerrada. Y nos dice, Angie, mira que es hora de comer, ven a almorzar. Y entonces no hace falta ni siquiera abrir la puerta. ¿Ok? En estos otros casos, tampoco quedó correctamente dibujada la puerta. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esos detalles que son siempre importantes. Lo que hablaba con respecto a lo que eran los muros, yo por lo menos, vamos a apagar esto un instante. ¿Ok? Cuando hacía yo el ejercicio de apagar por lo menos las ventanas, resultaba que aquí esto quedaba de esta manera. Los muros quedaban abiertos. En estos casos, tiene que estar presente la línea que corresponde a los muros. Que adicionalmente tenga las líneas de las ventanas, sí, pero no pasa nada porque son características diferentes. Las azules corresponden a las ventanas y aunque estén superpuestas, las rojas pertenecen a los muros. Entonces pasaba en algunos casos aquí, pasaba en algunos casos cuando habían puertas. Solo un ejercicio, no sé de pronto qué fue lo que ocurrió ahí con la persona, y fue específicamente en este muro. Aquí, el muro que estaba aquí, el que divide, quedó de esta manera. Exactamente quedó de esa manera. Y yo lo escribí en el comentario para que pudiese revisar esa información. Esta pared llegaba hasta aquí y las puertas, hagámosla también con otro color, las puertas iban acá. Aquí iba un marco, aquí iba otro marco. Y esto estaba vacío. Más o menos se veía algo así. ¿Ok? ¿Cuál fue mi comentario aquí? Le dije, por favor, revisa en la parte central, donde están las dos habitaciones, digamos así, las habitaciones de los niños, por decir algo, donde el muro quedó incompleto. El muro tenía que llegar hasta acá, porque el muro tiene que ayudar a soportar la puerta. Entonces, en este caso, estas dos puertas quedaron bailando, porque solamente tienen la fijación en la parte de atrás, es decir, aquí y aquí, pero aquí quedaron en el aire. Entonces, cuando yo abro y cierro la puerta está casi que se cae. Entonces, todos estos detalles, porfa, nunca podemos dejarlo pasar. ¿Listo? Creo que otro detalle así que haya visto, creo que no. Básicamente era eso. ¿Listo? En general, creo que el proceso se veía bastante bien. Creo que en general, por encima de lo que es el promedio esperado, estuvieron los ejercicios. ¿Listo? Entonces, una vez más, siempre mis palabras de ánimo para seguir trabajando, para seguirnos ejercitando en esto que estamos estudiando ahorita, que es el manejo de la herramienta del AutoCAD. ¿Vale? Aquellas personas pues que no hayan visto hasta este instante, como habíamos comentado, ya en la plataforma hasta la tarde de ayer quedaron sus correcciones y sus evaluaciones en cada una de sus casillas del ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna consulta o pregunta hasta ahorita, jóvenes, para comenzar con el contenido de la sesión de hoy? ¿Alguna consulta, pregunta o inquietud hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta ahorita?
No, señor. Perfecto, Angie. David, Sofía, Andrés, Diego, Daniel, Camilo, Alex. No, No, profe. señor profe. Excelente. Bien, vamos entonces a trabajar con nuestra actividad correspondiente para nuestra sesión de hoy. Y hoy vamos a trabajar con respecto al tema de los bloques. ¿Alguno de pronto hemos escuchado hablar de los bloques en AutoCAD? ¿En algún momento hemos escuchado hablar de los bloques en AutoCAD? ¿En algún momento los hemos oído? Yo no. ¿No? Venga un momento, yo se les muestro algo por acá. Ok. Antes de adentrarnos en la explicación propiamente, yo voy a plantear el siguiente ejemplo. ¿Ok? Y ese ejemplo lo vamos a poder leer con bastante detenimiento en la guía número 9 correspondiente a los bloques. ¿Ok? Aquí hay un caso hipotético. En la introducción aparece como un caso hipotético. ¿Listo? Vamos a leerlo en conjunto para ver cómo funcionan los bloques. Dice, imaginemos que formamos parte, que todos nosotros formamos parte de una oficina de proyectos y prestamos el servicio de ser dibujantes, delineantes o también se conoce con el nombre de CADistas. CADistas porque trabajamos con un sistema CAD. Y resulta que nosotros, como equipo de trabajo de proyecto, logramos, digamos, obtener o agarramos una licitación para la creación o el diseño de un piso de hospital. El piso de hospital está ubicado, pongámosle una dirección cualquiera, la avenida Caracas con la 76, por ahí. ¿Listo? Más o menos. Imaginemos que la alcaldía va a crear un hospital por ahí y va a tener de pronto unos 4 o 5 pisos. A nosotros nos asignaron la realización del piso 3, que es el piso de hospitalización. Es decir, donde van a estar las camas de reposo mientras las personas salen o de un postoperatorio o de chequeo, entre otras cosas. Resulta que esa edificación es toda alargada y las habitaciones van en 2 hileras. Tienen 100 habitaciones en ese piso o hay 100 habitaciones en ese piso. Hay 50 de un lado, 50 del otro, separados por un corredor central. La estructura de cada habitación es más o menos así, como aparece en esta ilustración. Está la camita, aparecen unas mesitas de noche a los lados para colocar medicamentos, para colocar equipos médicos, entre otras cosas. Tiene obviamente su respectiva puerta con dimensiones bastante grandes porque deben pasar camas hospitalarias. Además, tiene sus respectivas ventanas para irse al exterior. ¿Listo? Imaginemos que yo le voy a pedir el favor a unos de ustedes. Pongamos el caso a Diego. ¿Estás por aquí, Diego? Sí, señor. Excelente. Diego, imaginemos que yo te pido el favor que dibujemos estas 100 habitaciones para este piso de hospital. ¿Cómo creerías tú sería tu proceso para poder llegar desde la hoja en blanco hasta las 100 habitaciones dibujadas? ¿Listo? Del otro lado, las habitaciones son exactamente las mismas. Es decir, van acá y tienen la puerta y tienen la cama por acá con su respectiva mesita de noche y aquí está la ventana. Es decir, exactamente, solo que es como si fuera un reflejo. ¿Listo? 50 de un lado y 50 del otro lado. ¿Cómo lo harías para construir, Diego? Pues yo primero dibujaría, o sea, diseñaría la cama, la ventana y las puertas. Y Ok. no sé si se puede copiar 100 veces.
Y ya después los muros con las medidas que tengan. Ok, primero dices tú que dibujas lo que son las camas, asumo camas y, y mesitas. ¿Listo? La puerta, dibujas la ventana. Me dices que después vas a copiar tantas veces como sea necesario y que de último vas a dibujar los muros. Creo que entendí ese proceso. Sí, señor. ¿Sí? Ok. De pronto a lo mejor yo te sugeriría, Diego, si quieres comienza más bien por los muros y luego agarramos ese elemento de ventanas, de camas, puertas y lo copiamos en las diferentes habitaciones porque las paredes son las que nos van a ayudar a nosotros literalmente a poder ubicar los demás elementos de todos los cuartos. ¿Ok? Pero listo, puede ser un buen proceso. Entonces, realizamos las 50 de un lado y luego hacemos las 50 del otro lado. Solamente por estimar, Diego, más o menos. Yo más o menos quiero es simplemente hacer un ejercicio académico. Diego, ¿cómo cuánto tiempo creerías tú que pudieses tardar en dibujar lo que te estoy solicitando? Pues uno como no sabe muy bien, No pero te pues preocupes, ya, hasta ahorita, no según sé, tus capacidades y velocidades. No te preocupes. pues la cama se me hace fácil, no Ajá. sé, ¿Cómo cuántos minutos crees que te puedes tardar en la cama? no sé, digamos 5 minutos. 5, perfecto. Ujú. En la ventana, creo que también está Sí, sencillo, ¿cierto? también, Como sí, 5 sí, la minutitos. puerta también, Y la puerta también. De pronto, los muros creo que no tienen mayor forma extraña, son todas líneas ortogonales. sí, esas también se podrían copiar, Sí, claro, por supuesto, todo se puede copiar. Pongamos que a lo listo, mejor te tardas, ¿cuánto? ¿Como 2 horas o 3 horas? sí, pues mientras se copia todo eso, Ok, se pongamos cuadra, el caso, que Diego se necesita 3 horas para dibujar correctamente con sus achurados, con todo, lo que sería las habitaciones, las 100 habitaciones en total. Listo. Gracias, Diego. Perfecto. Resulta que eso es un lunes, Diego más o menos como el miércoles ya tiene el trabajo listo y yo me voy a reunir con el cliente el viernes a ir acordando ciertos elementos. Resulta que de mi parte yo debo hacer la gestión para conseguir estas camas y estas mesitas para equipar cada habitación. Entonces resulta que ahí, cerca del lugar donde se va a construir, hay una distribuidora de equipos inmobiliario médico. Y yo voy hasta allá a pedir una cotización para esto que está acá. Yo digo, necesito cotizar 100 camas y 200 mesitas de noche para que cada habitación me quede de la misma manera. El proveedor me dice, listo, señor, ya le elaboro la cotización. Solamente tenemos disponibles camas que miden 1 metro por 2 metros. Son las únicas camas médicas que tenemos o las que estamos manejando. Y yo, listo, perfecto. Me da una cotización y son tantas cantidades de pesos. Perfecto. Resulta que a la semana siguiente yo encuentro por internet un proveedor en Ciudad de México y le hago el mismo requerimiento, que necesito cotizar 100 camas hospitalarias con 200 mesitas de noche, que necesito cotizar las camas de 1 por 2 metros, porque fue lo mismo que me dieron allá. El proveedor de México me dice, señor, me da mucha pena, pero no tengo o no manejamos aquí en México camas de 1 por 2 metros, manejamos camas de 1,10 por 2,10. Es decir, es más ancha y es más larga. ¿Listo? Eh, yo le digo, listo, no te preocupes, facilítame por favor la cotización para yo hacer la comparación. Y me incluyes por favor los costos de envío, flete, aduana, todo lo que tenga que ver con una importación. Perfecto. Resultó que ese proveedor de México me daba más económico que comprarlo aquí en la misma ciudad. ¿Listo? Entonces yo le digo a Diego, atento Diego, Diego, hay que hacer una modificación de este plano.
Resulta que ya no vamos a tener las camas de 1x2 que teníamos anteriormente, sino que hay que cambiarlas, todas las 100 camas. Hay que, perdón, hay que cambiarlas a 1.10 por 2.10. ¿Qué harías tú, Diego, en ese caso? Con ese nuevo requerimiento que te estoy comentando. ¿Qué crees Pues que debes sería, hacer? no sé, correr los muros un poco, agrandar un No, poco la los muros habitación, no ¿no? se pueden mover, los muros se quedan donde están. Mm. El único cambio que necesito que hagas es pasar todas y cada una de las camas que antes medían 1 Ah, por ok, 2 a medir estirarlas, 1.10 por 2.10. agrandarlas, sí, alargarlas. Ajá, es decir, te toca modificar cada cama, ¿cierto? Sí, señor. Y Listo. En ese proceso de modificación, Diego, ¿como cuánto tiempo tú crees que te vayas a demorar, cama por cama? mm, no O no sé, sé, dos haces una minutos. cama y las vuelves a copiar tantas veces, no lo sé, Pues, es tu proceso. yo la alargaría. ¿Ok? ¿Listo? En una sola cama, más o menos cuánto tiempo, cuántos minutos te podrías tardar Por ahí la editando una mitad, sola cama. por ahí 2:30. Sí, pero me refiero, ¿cuántos minutos crees que te puedes tardar editando esa cama? Una sola cama. Sí, por eso, por 5, ahí. 10, 15, 20, Sí, 30 por ahí minutos. 5. 5 minutos. ¿Listo? Si multiplicamos esos 5 minutos por 100 camas, ¿cómo cuántas horas nos da? Más o menos, como un par de horas posiblemente. Sí, señor. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos entonces la modificación que hizo Diego. Ahora ya el plano quedó de 2.10, cada cama, perdón, quedó de 2.10 por 1.10. Perfecto. Resulta que a la otra semana más arriba, el proveedor de México se contacta conmigo nuevamente y me dice, señor Enrique, debo disculparme con usted, pero para este momento no vamos a poder ser su proveedor de insumos de equipos médicos, mobiliario médico, porque por la cuestión de la pandemia, todavía en México no tenemos vuelos internacionales, todos los vuelos son nacionales. Entonces, esa orden es hasta nuevo aviso y el nuevo aviso presuntamente puede ser finales de 2022. Obviamente yo no puedo esperar tanto porque esto tenemos que construirlo lo más urgente posible. Entonces nos va a tocar regresar al proveedor que está aquí en la Caracas, cerquita al proyecto, que me está ofreciendo las camas de 1 metro por 2 metros. Y luego voy yo con toda la pena del mundo y le digo, oye Diego, me disculpo contigo de antemano, pero resulta que el proveedor de México no nos puede despachar hasta finales de 2022 y esto no puede esperar hasta el 2022. ¿Listo? Necesitamos entonces nuevamente volver a acomodar este plano y cambiar las 100 camas de 1.10 por 2.10 a las que teníamos anteriormente de 1 por 2. ¿Qué te toca hacer a ti en este caso, Diego? Volver a poner las camas como estaban. Es decir, te tocará volver a acomodar todo el plano, ojo, y al acomodar todo el plano, también te tocará acomodar toda la textura de piso. Porque si en este caso, yo lo voy a ampliar, tenemos la habitación. Cuando hicimos el proceso de agrandar la cama, imaginemos o exageremos que nos queda así, esta textura de piso la tenemos que modificar. Y esta modificación es eliminando esta y volviendo a insertar una nueva que nos llegue hasta este límite. Luego después, cuando nos toque revertir el proceso y volvamos a colocar la cama pequeña, entonces aquí nos va a quedar un hueco vacío de textura de piso. Nos tocará volver a eliminar esto, crear otra vez el sombreado de piso para que ésta nos llegue hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso puede que nos demoremos a lo mejor un poquito más de las 2 o 3 horas que Diego nos está proponiendo. Cuando nosotros tenemos en AutoCAD, sea cual sea el área de dibujo, en este caso estamos trabajando con un dibujo hospitalario, o en el ejemplo hospitalario,
pero sea lo que sea de pronto electricidad, sea de pronto sanitaria, sea de pronto mecánica, sea cualquier área que estemos trabajando con AutoCAD y que nosotros podamos reconocer que hay elementos que se van a repetir en serie, como por ejemplo una ventana, yo la llevo a un taller y el señor, el taller, el herrero, irá a repetir estas ventanas 100 veces porque 100 veces se deben instalar en las habitaciones. Una puerta es otro elemento que se repite en serie. Una cama es otro elemento que se repite en serie. Las mesitas de noche es otro elemento que se repite en serie. Entonces, es muy probable que dentro de un proyecto, sea cual sea, haya diferentes dibujos que nosotros vayamos a repetir en serie. Ya sea que estén derechitos, ya sea que lleven un giro, ya sea que lleven un reflejo o un efecto de simetría, pero son elementos que al fin y al cabo van a repetirse en serie. Para este tipo de situaciones en concreto, mi sugerencia es que podamos trabajarlo como bloques, es decir, que el elemento de la ventana sea agrupado como bloque o conformado como bloque, perdón. Que la cama sea agrupada como bloque o que la cama con las dos mesitas sea agrupado como bloque, que la puerta sea agrupado como bloque. Si tomamos el ejemplo de nuestra vivienda, esperemos un momento aquí. Un segundo. ¿Okay? En el caso de nuestro ejemplo del ejercicio de la vivienda, de pronto también el juego de comedor, conformarlo como bloque, los muebles y elementos de la sala, conformarlos como bloque. Porque posiblemente estos elementos los vayamos a tener que repetir posteriormente, ya sea en otro dibujo similar o en un dibujo para otro cliente o de otro proyecto. Entonces, todo lo que refiere a elementos que se vayan a repetir varias veces en serie en un proyecto, entonces lo más recomendable es que estos sean conformados como bloques. Y es este grupo de funciones que estamos señalando en este instante. Los bloques es simplemente el agrupamiento de elementos que en conjunto tienen características comunes. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo de pronto estas líneas, esta línea de acá, esta línea aquí, esta, todas estas que están acá, aunque indistintamente pueden ser líneas aisladas, cuando las tengo en conjunto, estas me dan la lectura de que esto es una silla. Entonces, como estas líneas en conjunto me hacen una silla, estas las puedo conformar como un bloque. Por ejemplo, estas 4 líneas que nos hace las veces de una mesa, entonces estas 4 líneas las podemos agrupar como un bloque. Estas líneas que nos hacen las veces de un lavamanos, líneas rectas, arcos, otras líneas rectas aquí abajo, la circunferencia de la grifería y el desagüe, en conjunto nos hacen la estructuración o la lectura de un lavamanos. Entonces, este tipo de herramienta o la herramienta del bloque nos va a ayudar a nosotros a poder conformar de una manera mucho más ágil, de una forma mucho más práctica, elementos que nosotros vayamos a repetir en serie. Adicionalmente, cuando un elemento está conformado en bloque y yo lo repito varias veces en un proyecto, al momento de modificar uno, automáticamente todos los demás se editan. ¿Qué quiere decir? Si volvemos al caso que le comentaba a Diego ahorita, si tenemos un jefe como el que yo estaba simulando hace un instante, cuando Diego hubiese estructurado esa cama con esas mesitas de noche como bloque, Diego solamente le hubiese sido suficiente agarrar una cama, modificarla
con las medidas correspondientes y al darle guardar cambios, automáticamente las 99 se van a modificar como si estuviéramos encendiendo una luz, así de rápido. ¿Listo? Entonces, el trabajo con los bloques es de bastante utilidad en un ejercicio o en un proyecto que estemos realizando en AutoCAD. Nosotros podemos encontrar bloques de diferentes cosas, dependiendo el enfoque o el área con la que estemos trabajando, podemos encontrar distintos tipos de bloques. Por ejemplo, para dibujos urbanísticos podemos encontrar de pronto vegetación, para dibujos arquitectónicos podemos encontrar de pronto sillas, mesas, vehículos. Si de pronto estamos trabajando, por ejemplo, vamos a ver aquí, imaginemos, no sé, se me ocurre, yo me voy a poner a inventar algo. Imaginemos que estamos trabajando con una oficina que está haciendo el proyecto de un zoológico, entonces podemos encontrar bloques que tienen la representación de animales. Si de pronto estamos trabajando con una oficina de diseños de medios de transporte acuático, entonces a lo mejor consigo yates, consigo lanchas, consigo botes, entre otros. Si trabajo de pronto con una empresa de vialidad, señalización, puede que encuentre bloques que hagan alusión a esa área en específico. ¿Listo? En AutoCAD nosotros podemos tener una infinita diversidad de bloques dependiendo el enfoque o la temática con la cual estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de que estuviésemos trabajando con una empresa de cosas sanitarias, entonces puedo tener también tuberías o piezas sanitarias para empezar a estructurar todo lo que es el sistema de drenaje, de desagüe de las aguas residuales o la acometida de lo que es el agua potable. Entonces, todos estos elementos se pueden ir convirtiendo y conformando en bloques de manera tal que el uso y la manipulación en un proyecto en AutoCAD se vaya haciendo cada vez más rápido. ¿Qué ventajas nosotros podemos encontrar en lo que es el trabajo con los bloques? Primeramente, aporta rapidez, y ya lo vimos en el ejemplo. Si hubiésemos conformado esas camas de hospital como bloque, Diego puede decir, profe, usted me puede cambiar las camas todas las veces que usted quiera y yo en menos de 5 minutos le tengo el trabajo listo. ¿Listo? Nos aporta rapidez porque cada elemento al quedar estructurado como bloque se modifica uno, automáticamente todos cambian. La utilización de los bloques en un dibujo evita que un archivo tenga un peso excesivo. Si nosotros hubiésemos dibujado las 100 camas con sus 100 mesas, con sus 100 puertas, con sus 100 todo, esos elementos, al ser leídos por AutoCAD de manera independiente, va incrementando el peso del archivo. Si por el contrario, todos esos elementos los hubiésemos conformado como un bloque, entonces el peso va a bajar un poco, porque el programa va a considerar un único elemento principal, que fue el que conformé al inicio, y todos los demás van a ser como si fueran una imagen del primero. Entonces solamente se va a considerar el peso de un solo archivo y todos los demás van a ser como simplemente réplicas, digámoslo de esa manera. Y también con el trabajo de los bloques, nosotros podemos ir conformando nuestra propia biblioteca de bloques en AutoCAD. Como por ejemplo, yo les pasaba o les hacía alusión a esto que está acá. Yo he encontrado por internet diferentes archivos de tópicos distintos, de vegetación, de vialidad, de sonido, de simbología, de personas, de nortes, de piezas sanitarias, de estructuras metálicas, de escaleras, de encofrados, de deportes, cubiertas, de cualquier tipo de cosa, y poco a poco las he ido organizando y las tengo estructuradas en estas carpetas. Cuando necesito buscar algo de electricidad, me voy al plano al archivo, a la carpeta de electricidad y veo los elementos que me están ofreciendo acá. En este caso, pues tengo como una caja de
Son los tacos de una vivienda posiblemente o de una edificación. ¿Listo? Entonces, poco a poco nosotros, en la medida en que empecemos a trabajar con bloques, iremos estructurando una biblioteca que nos va a servir en la medida en que empecemos a desarrollar muchos más proyectos. ¿Listo? Existen dos consideraciones importantes para la creación de un bloque y son sumamente importantes porque si no las cumplimos, el bloque nos quedará incorrectamente creado. Entonces, escribamos aquí, yo las voy a colocar aquí en pantalla. Pongámoslo acá. Condiciones para la creación o estructuración de bloques. ¿Listo? Son simplemente dos condiciones las que debemos cumplir para poder crear correctamente un bloque. Primera condición, que la capa activa sea la capa 0. Esta será la primera condición. ¿Qué quiere decir? Que aquí arriba, donde está el listado de las capas, la que esté ahorita visible sea la capa 0. Si es otra capa, sea cual sea, perdón. Si es otra capa, sea cual sea, capa, no sé, columna, capa de pronto mobiliario, capa de pronto puertas, sea cual sea la capa, debemos movernos a la capa 0 para que esta sea la capa activa. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que los elementos a conformar en bloques estén también en capa 0. ¿Listo? Esa es la segunda condición. Que los elementos a trabajar o a conformar como bloques estén también en capa 0. Yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a colocar en una capa que se llama cotas y voy a utilizar las camas para empezar a hacer nuestro ejercicio. Voy a copiarme esto un segundito hacia un lado. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Vamos a borrar esta ventana que ahorita no me está sirviendo. Y esta cama, vamos a desagruparla. Y esta cama, intentemos hacer el ejercicio de ahorita. La voy a copiar varias veces, por lo menos 2 o 3 veces. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a empezar a estructurar elementos en bloque. Primera condición. ¿Cuál es la primera condición para empezar a trabajar con bloques? Que la capa activa sea 0. Exacto, que la capa activa sea 0. Diego, ¿cuál es la que tengo ahorita activa? La de cotas. Las cotas, sí señor. Entonces, vamos al listado de las capas. Puede ser por aquí. Damos un clic en el nombre y listo. Y ya tengo cómo activa la capa 0. Otra forma de hacerlo, nos vamos al manejador de capas. Pongámoslo de este lado para que no se nos pegue con el texto. Nos vamos al manejador de capas, seleccionamos la capa que queremos que sea la activa y le damos el chulito o el check en color verde. Automáticamente el estatus se colocará como la capa activa y aquí arriba también se colocará como la capa activa. Perfecto. Ya cumplimos la primera condición. Perfecto. Segunda condición. ¿Cuál es la segunda para trabajar con bloques? Los elementos.
también en Ajá, capa que 0. los elementos estén en capa 0. Vamos a consultar a ver en cuál capa está esta cama. Voy a tocar simplemente uno. Observo, ¿en qué capa están ahorita? Mobiliario. Mobiliario. Quiere decir que debo llevarlos también a la capa 0. Entonces, selecciono todos los elementos y simplemente en el listado toco el nombre de la capa y ahí sí, ahí quedaron ya todos estructurados, perdón, ya quedaron todos agrupados en la capa 0. Hemos cumplido ya con las dos condiciones. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con bloques. Para conformar esto como bloque, tenemos aquí arriba la sección que corresponde a bloques y hay un botoncito, el primerito arriba, que dice crear bloque. Este es el que nos va a ayudar a conformar este como un bloque. Además de eso, el siguiente botón que dice editar nos va a ayudar a hacer esa función. Nos ayuda a modificar un bloque, sea cual sea la característica, porque hay que hacerlo más largo, porque hay que hacerlo más chico, porque a esta cama hay que ponerle otra sabanita, porque a las camas se nos olvidaron las almohadas, lo que sea. ¿Listo? Cualquier modificación de bloque la hacemos con el botón correspondiente o haciendo doble clic en el bloque. Y por último, tenemos este botón grande que dice insertar, y es que una vez que ya tengamos estructurado un elemento como bloque, entonces ya podemos empezar a insertarlo todas las veces que sean necesarios para nosotros. ¿Listo? Bien. Ay, perdón, porque sin querer el texto. Perfecto. Entonces, vamos a estructurar esta cama como un bloque. Y la cama justo con sus mesitas. ¿Listo? Porque veo que todo se repite idénticamente en las habitaciones. Clic en la opción de crear bloque. Cuando le digo crear bloque, el programa me muestra una ventana emergente. Estoy viendo acá esto. En esta ventana emergente debemos ajustar 3 elementos básicos o 3 elementos necesarios. Primeramente, debemos asignar un nombre. Lo primero que debemos hacer para un bloque es asignarle el nombre. Luego, debemos seleccionar en pantalla cuáles elementos van a ser, pongámosle un numerito aquí, cuáles elementos van a ser aquellos que quedarán estructurados bajo ese nombre. Tercero, designar un punto de inserción de ese bloque. Ese punto de inserción es simplemente dónde se va a posicionar el cursor al momento de que ustedes vayan a incorporar ese bloque en la pantalla. Por último, y no por menos importante, hay que verificar que las unidades en que se están estructurando los bloques sea la misma unidad con la que nosotros ajustamos el dibujo. Recordemos que ayer cuando estábamos trabajando con nuestro primer ejercicio evaluado, el primer ítem a ajustar era que las unidades del dibujo, entre otras cosas, vinieran estructuradas en milímetros. Entonces, los milímetros de allá se tienen que corresponder con los milímetros de aquí. Si tengo otra unidad de medida, por ejemplo, pulgadas, pies, centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, cuando estructuremos nuestro bloque, este nos quedará o más grande o más pequeño de cómo tiene que resultar realmente y nos va a tocar hacer otros procesos aparte para hacerlo nuevamente al tamaño apropiado. Entonces, verificamos que aquí donde estén las unidades estemos trabajando exactamente las mismas que quedaron configuradas en las unidades. Y si alguien quisiera, puede escribir alguna descripción adicional de este bloque. Imaginemos que sea la cama. Solo, eso no es obligatorio, la descripción. Que ustedes puedan decir, cama doble que mide 1,85 de largo por 1, no me acuerdo era el ancho, por 1,50 de ancho, con 2 mesitas de noche. Listo.
¿ok? No es obligatoria la descripción, ¿vale? Perfecto. Vamos entonces a estructurar o vamos a editar esta información. Pregunto primeramente, ¿qué nombre pudiésemos asignar a este bloque? ¿Con qué nombre pudiésemos identificar este bloque? Cama. Listo, podría ser cama. Si por alguna casualidad nosotros tenemos varios tipos de cama en un proyecto, nos tocará ser un poquito más específico. En este caso del ejercicio, hay una sola tipología de cama. Pero imaginemos que tengamos, que sea un proyecto más complejo, y tengamos camas para la habitación matrimonial o la habitación principal. Tengamos camas individuales para las habitaciones de los niños. Tengamos camas individuales para el personal de huéspedes o los huéspedes o los visitantes de la casa. Tengamos camas distintas para el personal de servicio, por inventarme algo. Tengamos camas distintas para la abuela que vive con nosotros en la casa porque tiene una condición de salud especial y es una cama especial. En cada uno de esos casos nos tocará entonces ser un poco más específico. Puede ser camas individuales para los niños, cama matrimonial, cama de huéspedes, cama de la abuela, cama de visitantes, etc. ¿Listo? Esa puede ser una forma. Otra forma puede ser indicando las medidas. Cama de 1x2, cama matrimonial de 1,80 por 1,50, cama para persona de tercera edad o persona con alguna condición especial de salud, de 1,20 de ancho por 2,10 de largo. Sea como sea, nosotros debemos asignar un nombre que tenga relación el título con lo que voy a indicar. Si el bloque se llama A o el bloque se llama 1, no sabemos qué es. No sabemos si es una silla, si es una mesa, si es un vaso, si es un microondas, si es una estufa, si es una nevera, si es un tornillo, no lo sabemos. Entonces, nosotros siempre debemos ser lo más claros posible en la identificación de un bloque. Listo, el bloque se llama cama. Vamos ahora a seleccionar los objetos que conformarán este bloque. Clic en el botón que dice seleccionar objetos. Él vuelve a la pantalla negra y solamente nos toca seleccionar todos aquellos que vayan a quedar estructurados como un bloque. Que nada se me vaya a quedar por fuera. Clic acá, Enter para confirmar. Observo que ahora tengo una vista previa de esto que acabo de estructurar como cama. Ahora simplemente nos toca identificar o seleccionar el punto de referencia donde se van a insertar los bloques. Listo. Entonces, vamos a irnos aquí y en el proyecto solamente debemos indicar un punto que para ustedes sea sencillo poder relacionarlo con algún punto extra de nuestro proyecto. Si de pronto estuviésemos trabajando los bloques de una pieza sanitaria, en este caso, un lavamanos, para mí se me ocurre, me parece una forma más coherente, utilizar como punto de referencia el punto medio de aquí atrás. Porque cuando el cursor se nos presente aquí, al momento de insertar, nosotros vamos a poder relacionar ese punto de lavamanos con algún punto que tengamos de esta pared. Si de pronto estamos insertando, se me ocurre, o estamos conformando, no sé, este juego de comedor, a lo mejor pensaría yo que un punto de referencia podría estar aquí en el centro. Hasta ahorita, pues el comedor no tiene exigencia de que tiene que estar pegado en alguna parte. De hecho, en muchas casas no lo está. Si estamos de pronto estructurando el bloque de una puerta, perdón, entonces puede que nos convenga utilizar como punto de referencia de inserción
alguno de estos vértices de manera tal que podamos hacerlo coincidir con las paredes que ya están existentes. Entonces, todo va a depender del elemento que estemos estructurando para saber cuál es el punto de inserción. En el caso de la cama, ¿dónde está nuestra cama? Aquí. En el caso de la cama, creo que podría servirnos un poco utilizar el punto medio de aquí atrás. Creería yo que de pronto nos puede ayudar. Clic aquí. Automáticamente el programa me coloca la coordenada de ese punto, donde esté. Me colocan un poco de números por aquí. Esta es la coordenada específica de ese punto. Verifico que las unidades sean milímetros y si quiero, adicionalmente puedo escribir una descripción. Yo puedo escribir acá, cama principal con 2 mesas de noche que mide 1.85 de largo y 1.50 de ancho. Es opcional, la descripción nunca es obligatoria. OK para aceptar y nos vamos a dar cuenta cómo este bloque va a pestañear un poco. Cuando pestañea, ya este quedó conformado como bloque. Digo OK, listo, ahí pestañó. Ahora sí, este elemento quedó estructurado como un bloque. Cuando despliego el listado de insertar, me doy cuenta que ya este elemento quedó aquí. La cama, listo para poder insertarse en el proyecto. Simplemente hago un clic en cama, observo cómo el cursor me quedó pegadito en el punto que yo indiqué como referencia y puedo pegarlo en el lugar donde me haga falta. Puedo volver a insertar y pegar. O puedo copiar con la herramienta de copiar y pegarlo en otro sitio. Un bloque se puede también rotar. Un bloque se puede agrandar o achicar. Un bloque se puede hacer reflejo, entre otras funciones. Entonces, hasta ahora, esto está conformado como bloque, esto no. Estos siguen siendo líneas aisladas. Ahora sí, volvamos al ejemplo. Ahora vamos a borrar esto. Volvamos al ejemplo que decíamos al inicio de nuestra sesión, en la cual yo le pedía a Diego que por favor me ayudara a modificar estas 100 camas de estas habitaciones de hospital. ¿Listo? Para editar un bloque tenemos dos formas de hacerlo. O nos vamos directamente al botón de editar bloque o hacemos doble clic en el bloque que ya esté estructurado. En cualquiera de los dos casos, vamos a llegar a esta ventana que está acá. Aquí observo que me están identificando el bloque a trabajar. Y luego damos OK para entrar en el modo de edición de bloque. Al decirle OK, entro en esta pantalla gris y nos encontramos, observemos en la parte superior, cinta de opciones. Encontramos la pestaña que es el editor de los bloques. En esta pantalla gris, todo lo demás del proyecto desaparece. Desaparecen los muros, desaparece el piso, desaparecen las puertas, todo. Y solamente nos vamos a enfocar en el elemento que quedó estructurado como bloque. Aquí puedo hacer literalmente cualquier modificación. Una vez que terminemos la modificación, cerramos el bloque y le decimos guardar. Y hago el dibujito como si fuera el disquete. ¿Listo? Al final nos toca siempre guardar los cambios, obviamente si queremos conservar los cambios. Imaginemos que a esta cama le faltó las almohadas. Yo me voy a poner a inventar rápidamente. Y resulta que a esta cama le faltaron las almohadas y yo las voy a dibujar como un poquito adentro y un poquito afuera. Quiere decir que voy a utilizar esta línea de referencia para dibujar las almohadas más o menos así. Ok, voy a dibujar las dos almohaditas. Ay, caramba, me olvidó confirmar.
Ya tengo las dos almohadas. Se me ocurre que en las mesitas de noche existan como si fueran unas lámparas. Se me ocurre. Yo voy a inventar esto. Todo esto es puro simplemente para recrear lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Imaginemos que nos toca dibujar por acá unas líneas que nos hagan las veces de una lámpara de esa mesita de noche. ¿Listo? Estoy simplemente inventándome todo esto. ¿Ok? Ay, perdón, le di salir sin querer. Déjame darle doble clic nuevamente para entrar, porque me faltó la otra mesita. ¿Ok? Tengo acá una lámpara. Vamos a copiarla al otro lado. Y además de eso, solamente por inventar, nos va a tocar colocarle un diseño a la sábana que tenemos aquí. A la sabanita o a la cobija que tenemos acá. Entonces, esta sábana tendrá un diseño de rayas. ¿Listo? Algo así más o menos. Y las almohaditas también. ¿Ok? Para que lleven el mismo orden. Le voy a poner un color diferente a propósito. Ok, perfecto. Cierro primero el sombreado. Y adicionalmente le voy a poner como la representación de un tapete, se me ocurre. ¿Listo? Vamos a colocar así parecido a lo que fue la almohada. Un pequeño tapete por aquí. Otro tapete del otro lado. Y a este tapete vamos a ponerle también un patrón para intentar simular que esto es un tapete. Pongámosle de pronto esta texturita, a ver si se observa. Ok, vamos a ponerle otro color. Listo. Digamos que esa fue la modificación. La modificación fue incorporar las almohadas, ponerle algo que represente lámparas, colocarle un estampado a la sábana, incorporar unos tapetes en el piso para cada persona. Perfecto. Si ya finalizamos el proceso de la edición del bloque, cerramos el editor del bloque en la X, pestaña, edición de bloque. El icono de la X, que es para cerrar el editor del bloque. Y él nos pregunta si queremos guardar cambios. Si le decimos que sí, él actualiza este y todos los bloques que yo haya insertado bajo esta característica. Si le digo que no, entonces no ha pasado absolutamente nada. Me vuelve al mismo de antes. Yo le voy a decir, obviamente, que sí, que yo quiero guardar los cambios para que todos sean actualizados. ¿Ok? Y ahora observamos el resto de las camas. Automáticamente a todas les hizo el mismo efecto. Las giradas, las que les hice espejo, las que coloqué más pequeñas, todas, absolutamente todas, se les hizo esta modificación. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos trabajar de una manera mucho más optimizada todos los elementos que se trabajan en serie en AutoCAD. Sea lo que sean tornillos, sean tuercas, sean camas, sean vehículos, sean flechas, sean tuberías, sea lo que sea que se vaya a repetir en serie, esos elementos pueden ser conformados como bloques. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud con respecto a los bloques? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a los bloques? No, señor, ninguna. Hasta ahora no. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Alguna consulta
o algo adicional con respecto a los bloques? Bien, yo voy a hacer algo ahora específicamente y a propósito. Este bloque, pues perdón, estas líneas, las voy a cambiar a la capa que se llama fachada y además voy a colocar como capa activa la que se llama construcción. ¿Listo? Para hacer la prueba de algo. Recordemos que cuando estuvimos trabajando ahorita con bloques, nosotros hicimos una salvedad importante. Dos condiciones que debemos cumplir para que nuestro bloque quede estructurado de la mejor manera. ¿Cuáles eran esas dos condiciones que teníamos que cumplir? ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Que la capa está en cero. Que esté seleccionada la capa 0 Que la capa activa sea 0 y ¿qué más? ¿Cuál era la segunda? y que el objeto que se va a dejar como bloque esté en capa 0. Exacto, exactamente esas dos condiciones. ¿Listo? Bien, la ventaja o la insistencia de esas dos condiciones es que cuando el bloque ya quede estructurado, ustedes lo pueden cambiar a cualquier capa y el bloque asumirá las características de esa capa. Si la capa tiene líneas segmentadas, el bloque aparecerá con líneas segmentadas. Si el bloque aparece con líneas gruesas, tendrá líneas gruesas. Si el bloque será en color gris, si la capa, perdón, está en color gris, entonces el bloque se verá color gris. ¿Listo? Esa es la ventaja con la cual nosotros deberíamos trabajar los bloques, porque los podemos ubicar en su capa correspondiente y de manera correcta. Cuando un bloque tiene, digámoslo de esta manera, cruce de información con respecto a las capas, el resultado no es el que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, este objeto o estos objetos están en una capa que se llama fachada. Y además la capa activa se llama construcción. Ojo, no quiere decir que no se pueda construir el bloque. Sí se puede construir, pero vamos a tener ese elemento con información cruzada, con información mezclada. Y luego, en este punto, ese bloque que se va a llamar cama, no sé, cama número 2, va a tener amarrado así la capa de construcción y la capa de fachada. Y para donde nosotros no llevemos ese archivo, ese bloque, se nos van a venir encima esas dos capas sin nosotros haberlas creado. Entonces, hagamos acá un poco la prueba. Vamos a conformar un bloque. Escribimos el nombre para el bloque. Yo voy a poner cama incorrecta. Perfecto. Seleccionamos objeto. Selecciono todo acá. Enter. Indicamos un punto de referencia para inserción. Agarrar el mismo, no me preocupa. Perfecto. Verifico que sean milímetros, correcto. Quiero colocar una descripción. Me parece bien. Si no, no pasa nada. OK para aceptar. Ahí está, ya pestañó. Verificamos dentro del listado de los bloques y aquí está. Capa incorrecta. Ya la capa incorrecta quedó en su, quedó completamente estructurado. Como hacíamos anteriormente, a darle un clic acá, puedo insertar esta capa. Si ahora nos damos cuenta, lo que pasa es que esta cama está en otra capa, perdón, y toca moverla a la capa de mobiliario. ¿Cómo era el proceso? Seleccionamos objeto, desplegamos el listado y tocamos el nombre. Pregunto, ¿visualmente quedó con las características de la capa de mobiliario? ¿Visualmente quedó con las características de la capa de mobiliario? No. Está en la capa de mobiliario, hasta ahora sí,
pero visualmente no quedó con las características de la capa de mobiliario. Quiere decir que si esta línea azul era de un grosor muy grande, si esta iba a salir en color azul en la impresión, todas esas características se van a apreciar en este bloque porque tiene cruce de información de capas. Entonces, este bloque quedó incorrectamente estructurado. Si este bloque ustedes deciden llevárselo a otro proyecto, imaginemos que estén haciendo otra casa y ustedes dicen, ay, lo que pasa es que esta cama me resulta interesante, vamos a incorporarla en ese otro ejercicio. Podemos darle control C para pegar, no pasa nada. Nos vamos al otro archivo donde estamos trabajando, decimos control V, pegamos y cuando veo el listado de las capas, esta me trae aquellas que estuvieron en contacto con la creación del bloque en ese momento. Se me arrastró la capa de construcción y se me arrastró la capa de fachada. Quiere decir que es como si el bloque hubiese quedado atrapado en alguna capa en específica. Este bloque, una vez más, quedó incorrectamente estructurado porque este tipo de situaciones no debe ocurrir. Por ejemplo, si hubiéramos insertado, hagamos la prueba con el otro. Y este lo vamos a llevar a capa 0. Si este bloque no lo hubiésemos llevado, un momentito aquí. Okay. Si este bloque no los hubiésemos copiado a otro documento, no debería de traer ningún tipo de capa. Es decir, debería llegar limpio, sin nadie que esté pegado detrás de él. Entonces, este bloque sí quedó correctamente estructurado. Hago este énfasis porque a veces nosotros sin querer, a veces con la prisa, conformamos bloques y bloques, no tenemos en cuenta esta condición o estas dos condiciones y luego cuando vamos a imprimir resulta que las líneas de una cama quedaron excesivamente gruesas, que a lo mejor la puerta salió con línea segmentada, que a lo mejor tal elemento salió con otras características diferentes. Entonces, siempre muy atentos, jóvenes, cuando estemos conformando el bloque, cumplir con esas dos condiciones. Son condiciones simplemente sencillas que les va a ayudar a poder dejar los elementos de la mejor manera. ¿Listo? Hasta ahora, señores, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario o inquietud al respecto de los bloques? No, señor, ninguna. Hasta ahorita vamos claros con la información de bloques, ¿sí? Señor. Bien, en la sesión número 6 tenemos un ejercicio práctico. Este ejercicio son de los dibujos que ya hemos realizado. ¿Listo? En este ejercicio de la sesión E6, para ver, 5, perdón, el 5.1 es la conformación de bloques, creación y conformación de bloques. Nos dice por acá, tomando como referencia los ejercicios de la sesión 2.3, 2.4, 3.2, que son ventanas y puertas, del ejercicio 4.2, que son el sanitario y el lavamanos, vamos a crear bloques internos de cada uno de ellos, en función a las características que ya vimos de cómo conformar bloques. Entonces, tenemos por acá el de la cama. Es simplemente para nosotros practicar por nuestra cuenta el proceso de conformación de bloque. En este caso, entonces, tenemos nuestro primer bloque, seleccionamos todo el juego del comedor completo, ya sea que esté a 45 grados o ya sea que esté de manera perpendicular. ¿Listo? No pasa nada. Utilizamos también el ejercicio de los muebles. En este caso, ustedes deciden, y creo que cada quien debe ver la mejor opción, si conformar esto
manera independiente como un bloque, o por el contrario, estructurar todo esto completo como un bloque. Yo personalmente sería partidario de la primera opción. Es decir, esto como un bloque, esto como otro bloque. Esta es la copia de este bloque, esto como otro bloque y por último de pronto la mesita. ¿Listo? O de pronto la mesita pues la dejo sin conformar. Eso queda a criterio de ustedes como dibujantes. Utilizamos también las puertas, las ventanas, las piezas sanitarias para practicar la conformación de bloques. ¿Listo? Entonces, porfa, no nos vayamos a olvidar de cumplir con las dos condiciones principales. Condición número 1, mover todo el elemento a la capa 0. Condición número 2, que la capa activa sea también la capa 0. ¿Listo? Ese va a ser el primer ejercicio para lo que sería la práctica de los bloques. Aquí pues también tenemos la cama. La cama también nos tocará conformarla con un bloque. Hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a este primer ejercicio? Hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Compañeros, Angie, Por el Diego, momento no, profe. excelente. Camilo, No, profe, ninguna por el momento. excelente. Daniel, Andrés, David, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Ok, se escucha un poquito lejos, Andrés, no te preocupes. Logré escuchar en el fondo que no. Bien. En la sesión que corresponde a la de hoy, vamos a buscar un segundito, la sesión de hoy, es nuestra sesión número 8. Hay un ejercicio que vamos a empezar, que vamos a ir realizando, un ejercicio muy puntual, muy sencillo, aprovechando que tenemos ahorita todavía unos minutos, en avanzar en la temática siguiente, que es el trabajo con los textos. ¿Ok? Vamos, no, perdóname, en la 7. Perdón, en la 7. ¿Ok? Tenemos estos ejercicios. Primeramente, la realización o el dibujo de este elemento. ¿Qué parece que fuera esto que está acá? Un candado. Parece un candado. ¿Listo? ¿Qué elementos podemos identificar o cómo podemos descomponer este candado en función al contenido que ya hemos visto? Cuadro. ¿Perdón? Con un cuadro. Un cuadro, un rectángulo, de pronto por la parte de abajo. Esto aquí, perfecto. ¿Qué otros elementos tengo, Diego? La parte de arriba que sería como ¿Cómo qué? ¿Qué figura de pronto puedo identificar acá arriba? ¿Qué tipo de figura más o menos sería esta? un círculo. ¿Un círculo propiamente? ¿Cuáles serían de pronto esas? Ojo, se puede trabajar también con círculos, pero hay otra herramienta que te los ayuda a dibujar mucho más rápido. ¿Cuál es esa herramienta? Profe, ¿no son arcos? Sí, señor. ¿Ok? Estas dos líneas salen mucho más rápido trabajando con arcos. Tenemos arcos acá y tenemos líneas rectas por acá. Perfecto. Observemos también las terminaciones que tienen este cuadro de la parte de abajo, es decir, donde uno introduce la llave para abrir o cerrar el candado. ¿Qué tenemos en esas dos esquinitas que estoy señalando? ¿Qué tenemos en estas esquinitas? El empalme. El empalme, correcto.
y tiene un radio que es radio 2. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí un primer ejercicio para trabajar del candado. Aquí hay una parte que dice texto, que hay que incorporar este texto que aparece aquí al ladito, lo que está en azul, pero apenas veamos en unos instantes el texto, vamos a saber cómo crearlo y cómo insertarlo. Siguiente ejercicio a trabajar. Tenemos por acá esta pieza. ¿Listo? ¿Qué puedo identificar de esta pieza? ¿Qué figuras podemos reconocer en esta pieza? Círculos y arcos, ¿no, profe? Tenemos, sí, señor, tenemos por acá unas circunferencias acá, tenemos otra acá, tenemos estas 4 esquinas. Imaginemos que nos están quedando bien dibujadas. ¿Dónde tenemos arcos? ¿En qué parte tenemos arcos? En las esquinas. Tenemos en esta esquina, en esta, en esta, en esta. Y también tenemos arcos aquí. Aquí, este es otro arco, este es otro arco, este es otro arco. Ya a la vista de la derecha son puras líneas, literalmente puras líneas rectas. ¿Listo? Les doy una pista para llegar a este ejercicio, porque a veces, profe, nada, no hemos podido hacer absolutamente nada, estoy bloqueado, no me está saliendo, listo, ¿ok? Entonces veamos un segundo cómo poder llegar aquí. Un segundito. Ok. Tenemos entonces acá que la figura es simétrica, es decir, hay un eje de simetría por acá, hay un eje de simetría por acá. Adicionalmente a eso, tenemos los ejes de la ubicación de cada una de las circunferencias externas. Tenemos la distancia de este eje a este eje, que es 32 unidades. Tenemos la distancia que hay entre este eje y este eje, que son también 32 unidades. Es decir, aquí puedo trazar una línea de construcción y medir mitad para acá, solamente para encontrar la ubicación de esos puntos. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenga esa ubicación, podemos empezar a dibujar las circunferencias que tenemos aquí en las esquinas. Perfecto. Vamos entonces a ver cómo poder llegar al resto del dibujo. Tenemos acá que ya esta primera circunferencia, ¿listo? Tiene una separación con esta. ¿Listo? Perdón, un segundito. ¿Ok? Según el acotamiento de esto y de esto, ¿cuál sería esa separación? Según ese acotamiento, ¿cuál sería esa separación? Veamos el acotamiento. Observemos el acotamiento, por favor. ¿Qué radio tiene este y qué radio tiene este? Hay una diferencia en el radio de 6. De 6. Es decir, que, hagámoslo así, de aquí hasta acá hay 6 y de aquí hasta acá hay 12. ¿Listo? Quiere decir que tiene una separación también de 6. Entonces, pudiésemos trabajar con la herramienta del desfase y crear una circunferencia paralela, concéntrica a esta,
que nos quede por acá, otra que nos quede aquí, la otra que nos quede aquí y la otra que nos quede acá. Ya tenemos las esquinas. Nos están faltando estas curvas. ¿Listo? Entonces, ¿qué información tengo de esas curvas? ¿Qué información tengo de esas curvas? Observemos el dibujo. ¿Qué información tenemos de esas curvas? El radio. El radio, acá arriba tenemos radio 80, aquí tenemos un radio 40. Perfecto. Dentro de los tipos de circunferencias que nosotros trabajamos en AutoCAD, ¿creemos que hay alguna que nos pueda ayudar para esto? Por lo menos ya tenemos la longitud del radio. ¿Listo? Ya tenemos longitud del radio. Despleguemos cada uno, los que tengamos ahorita la pantalla de AutoCAD, enseguida. El listado de lo que sería los tipos de circunferencia y leamos rápidamente. Escucho. Veamos las circunferencias, vayamos leyendo rápidamente y vamos descartando. Leamos rápidamente las circunferencias, porfa. Para no borrar mis anotaciones aquí en pantalla. ¿Alguien tiene de pronto el AutoCAD en pantalla de ustedes? Centro y radio. Centro y radio. En este caso, conocemos el radio, sí, pero no conocemos el punto centro. Es decir, esa no nos sirve. Siguiente, Diego. Centro, diámetro. Diámetro. Tenemos el radio lo podemos multiplicar por 2. Es el diámetro, ya lo tenemos. Posición del centro no la tenemos todavía, tampoco nos sirve. Está 2 puntos, 3 puntos. De 2 puntos. Si fuera 2 puntos, necesitaría conocer 2 puntos del diámetro. Y tampoco tengo esa información. No nos sirve por eso tampoco. Siguiente. 3 puntos. 3 puntos. Solamente de esta circunferencia conozco este punto y conozco este punto. Me faltaría un tercer punto para poder utilizarla. Tampoco. Siguiente tipo de circunferencia. Tangente, tangente, radio. Tangente, tangente, radio. Una circunferencia que sea tangente a esta, con el radio 80. Quiere decir que esa sí nos sirve. Tangente, tangente, radio. Esta es la circunferencia, el tipo de circunferencia que nos va a ayudar a poder dibujar esta, que nos va a quedar inmensamente grande, con este radio. La otra circunferencia aquí, la otra circunferencia acá y la otra circunferencia acá. ¿Qué es lo que nos va a tocar? Simplemente con la herramienta cortar, empezar a limpiar el dibujo. Con la herramienta de cortar nos tocará borrar este pedazo, este pedazo, este pedazo, esto, y luego los círculos, las circunferencias de adentro. Borrar todo esto, borrar esto, todo esto que está acá, y ya la pieza, esta que es la más complicada, ya queda completamente dibujada. Ah, bueno, nos faltó la circunferencia de adentro, pero eso es súper sencillo. Y en función a esto, pues entonces sacamos la vista lateral. Observemos que en este caso, la vista lateral no tiene mayor acotamiento de altura. ¿Listo? Porque esta altura viene dada por cada una de estas líneas. Esta línea corresponde al centro. Estas dos líneas corresponden a esta circunferencia. Estas dos líneas corresponden a acá, creo que viene siendo esta. ¿Listo?
Entonces, en función a esta vista, ustedes construyen la de al lado. Entonces, ya tenemos otro ejercicio para ir realizando. ¿Listo? Ahorita, esta no la vamos a trabajar todavía. ¿Ok? Dibujos de elementos bajo proyección ortogonal. ¿Listo? Hasta ahorita no. ¿Ok? Porque esta la vamos a trabajar un poquito más adelante. Nos vamos a quedar solamente con esta que está acá. Ejercicio 7.2 y ejercicio 7.1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a esos dos ejercicios? ¿Alguna pregunta con respecto a esos ejercicios? ¿Alguna consulta hasta ahorita? ¿Son para entregar mañana o cuándo? Yo lo habilito para esta semana. ¿Listo? Pero no dejemos pasar el tiempo. Recordemos que todos los días tenemos actividades para realizar. ¿Listo? Vayámoslo realizando. Si lo tenemos listo hoy, me avisan y enseguida les habilito la casilla hoy para que vayan cargando los ejercicios y yo lo pueda revisar. ¿Listo? ¿Sí? Profe, ¿lo puedes habilitar hoy por la noche? Sí, claro, sí, señor. Yo creo que de pronto ahorita al mediodía creo que puedo habilitar la casilla por si acaso, para aquellos que quieran ir cargando ejercicios. ¿Listo? Un paréntesis, yo me disculpo por el sonido que se escucha de un martilleo. Parece que estuvieran derrumbando el apartamento de abajo, de verdad. Me disculpo. Tienen como 4 meses en ese plan. De verdad, no sé qué tanto estarán haciendo. Y me disculpo honestamente. Bien. Aprovechemos ya los minutitos que nos quedan de nuestra sesión y vamos a estudiar un elemento que es también bastante importante dentro de nuestro trabajo con AutoCAD y es la incorporación de textos. Nosotros en los proyectos estamos casi seguros de que nos va a tocar, además de dibujar algo de manera específica, complementar ese gráfico o esa parte gráfica con un texto. Sea lo que sea, hay dos formas de incorporar textos en AutoCAD. Se los muestro por acá. Un segundo. Busquemos un segundito la guía que corresponde a los textos. Guías de estudio, perdónenme por aquí. Esta. Okay. Guía de estudio número 8, comandos básicos de anotación. Comandos básicos de anotación. Tenemos entonces el uso de textos, tendremos después el uso del acotamiento y tendremos por último el uso de las tablas. ¿Listo? Entonces aquí las primeras hojitas, las primeras páginas refieren al trabajo con los textos. En AutoCAD nosotros tenemos dos formas esenciales para poder incorporar textos aquí en un área de trabajo. La encontramos en este botoncito que está en la parte de arriba, en la cinta de opciones, que tiene una letra A que dice textos. En este caso hay dos formas de incorporar textos. Una presenta más ventajas que la otra. Tenemos la primera, que es un texto de línea simple. Este texto de línea simple, hacemos un clic en pantalla, desplegamos una línea imaginaria y el cursor aparece en la pantalla. Esperemos que empiece a titilar el cursor. Aquí está el cursor titilando. ¿Listo? Vamos a hacer aquí, simplemente escribir la palabra prueba. Vamos a hacer un clic por fuera para salir de acá. Y aquí tenemos el primer texto. ¿Cómo se aprecia este texto con respecto al dibujo que tenemos ahorita?
¿Cómo se aprecia este texto en comparación al dibujo que tenemos ahora? ¿Cómo se aprecia este texto con respecto a... Grande. se aprecia muy grande. En efecto, así es. Observemos que las proporciones son gigantescas en comparación, por ejemplo, a este que está aquí abajito que dice Ingeniería Industrial, o está abreviado Ingeniería Industrial. ¿Ok? En este tipo de texto, cuando trabajo con línea simple, la única modificación que podemos hacer es simplemente el contenido. Cuando yo hago doble clic, entro en el modo de edición y lo máximo que puedo es editar el contenido. No puedo cambiar tamaño, no puedo cambiar colores, no puedo cambiar letras, no puedo hacer absolutamente nada. Solamente puedo modificar el contenido. Y solamente puedo escribir una palabra o una frase. No puedo redactar párrafos dentro de este tipo de texto. Por ejemplo, si quisiéramos emplearlo para el ejercicio del candado, no lo podríamos hacer, porque vemos que esto es como una especie de párrafo. Entonces, aquel tipo de texto no nos va a permitir realizar tal función. Tenemos el segundo tipo de texto, que es texto de tipo multilínea. Este texto de tipo multilínea funciona como un cuadro de texto, es decir, activo el comando, haciendo un clic en una esquina, abro el cuadro de texto, cierro con un clic en la otra esquina y ahora puedo empezar a escribir información. Vamos a escribir la misma palabra, prueba. Voy a salir un momentico del editor en la X, aquí está. Sigue teniendo el mismo tamaño, inmensamente grande con respecto al anterior, pero este sí tiene la ventaja que lo podemos modificar. Doble clic sobre el texto, entramos en el modo de edición y observamos que en la cinta de opciones se nos presentan varias herramientas para poder modificar este texto. Podemos ajustar el tamaño, podemos ponerle negrita, itálica, tachado, subrayado inferior, subrayado superior. En el caso que necesitemos colocar, cuando trabajamos la simbología de metros cuadrados o metros cúbicos o algo así, es decir, el superíndice, podemos trabajar con superíndices, con subíndices, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar arbitrariamente el color del texto, podemos decir si lo queremos alineado a la izquierda, centrado, a la derecha, justificar, podemos cambiar el interlineado, es decir, la separación entre las líneas, podemos trabajar con numeraciones y viñetas, es decir, hacer un esquema numerado, punto número 1, tal cosa, punto número 2, tal cosa, punto número 3, tal cosa. O hacer viñetas a modo de característica. Característica primera, empiezo a redactar. Característica segunda, empezamos a redactar. Tenemos ventajas de correctores de ortografías, entre otras funcionalidades dentro de este sistema de textos. Esta es la que yo les comento, posee mayores ventajas de edición para este texto que está aquí. Entonces, simplemente como trabajamos con cualquier otro programa, seleccionamos el texto y vamos a empezar a cambiar el tamaño. En este caso, pongámosle algo más pequeño, tamaño 10. ¿Listo? Creo que todavía va a quedar grande, pero va a tocar bajarle el tamaño. Pongámosle de pronto 2.5. Ya se ve un poco más pequeño. Podemos ponerle negrita, podemos ponerle itálica, tachados, subrayados, inferiores o superiores. En el caso de que tengamos esa identificación de metros cuadrados, podemos trabajar con el superíndice. ¿Listo? Vamos a moverlo un segundo más para acá. Ok. Tenemos aquí. Podemos ajustar el tipo de letra. Letra Arial, letra Times New Roman, letra Tahoma, Candara. Todas las letras o todas las fuentes
que ustedes tengan instaladas en su computador les va a aparecer en este listado. Yo tengo varios tipos de letra porque he tenido que descargar muchas para hacer de pronto trabajos de diseño gráfico. ¿Listo? Entonces, no son letras que van a ser común en nuestros equipos. Por ejemplo, esta que están acá. Esta que parece de la película de la Pantera Negra. De hecho, es una de las tipografías de esa película. Entonces, este tipo de letra, estoy seguro que no viene de manera preinstalada en nuestros programas. Que quiere decir que si nosotros vamos a utilizar esta letra, la otra persona que va a leer el archivo de AutoCAD tiene que tener este archivo de fuente instalado en el computador, porque si no, tendremos errores de compatibilidad de fuente. Y lo más desfavorable que nos puede pasar es que cada carácter se observe como un rectángulo, que todo se lea con puros rectangulitos así. En este caso es que el programa de AutoCAD no encontró ningún tipo de letra dentro de su listado que pudiera ser más o menos compatible. Entonces, siempre podemos tomar la previsión de emplear letras o tipos de fuente que puedan ser compatibles en los computadores. Por ejemplo, letra tipo Arial, letra tipo Tahoma, Candara, Calibri. Ese tipo de letra que sabemos viene preinstalada casi que con mucha seguridad en los programas, ya sea un Word, un PowerPoint, un Excel o algún otro programa en particular. ¿Listo? Importantes, los planos técnicos deberían contar con una tipografía tipo script, es decir, una letra más o menos como un Arial podría ser. ¿Listo? Ese es el tipo de letra que deberíamos utilizar para un plano técnico. Debemos evitar letras que parezcan de caligrafía, letras de diploma, letras que tengan serifa. La serifa es este tipo de letra. Por ejemplo, la Times New Roman. Esta decoracióncita, estas terminaciones, es lo que se conoce con el nombre de serifa, y esto debe evitarse también en los planos de dibujo técnico. ¿Listo? Utilicemos siempre letras que no vayan a generar confusión al momento de su lectura. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a colocar acá eje 1I. ¿Listo? Y utilizo este tipo de letra. Vamos a ver si la consigo por aquí. La Technique. En este caso, ¿qué podemos leer nosotros? ¿Qué podemos leer nosotros ahorita acá? ¿Qué podemos leer nosotros cuando utilizamos ese tipo de letra? Podemos leer ahorita cuando utilizamos este tipo de letra. Se lee claramente que es 1I. No, señor. ¿Qué podemos de pronto leer en tu caso, Diego? Si yo te muestro esto, ¿qué es lo que leerías tú? Dos palitos, como si fuera la I, Como pero dos, no. como si fueran números romanos a lo mejor, ¿cierto? Sí, señor. Ok, en este caso Diego leyó de pronto 2. A lo mejor habrá otro compañero que lea a lo mejor 11. En el caso de Diego, él leyó como una doble I. 11. Puede ser que alguien no lea 1I, sino que lea I1. Entonces, este tipo de letra, de pronto, si vamos a emplear números, no deberíamos tenerla porque podría generar confusión al momento de la lectura. Debemos siempre, en todo momento, buscar una
tipo de fuente, perdón, que no vaya a generar error de lectura en ningún momento del dibujo. ¿Listo? Entonces, yo siempre sugiero emplear la letra Arial. Creo que es una letra que no genera mayor confusión. Se pueden leer los caracteres con bastante claridad, no genera mayor tipo de confusión en el trabajo. ¿Listo? Es un tipo de letra que a mí siempre me gusta sugerir para los planos técnicos. Entonces, ya podemos ver cómo empezar a insertar y trabajar con lo que serían los textos. Modificación de lo que sería la tipografía. Podemos trabajar con párrafos, ¿listos? En la medida en que vayamos escribiendo, las líneas se van moviendo hacia abajo. Cuando hacemos una selección sencilla, observamos que tenemos estas flechitas y estas nos ayudan a manipular el cuadro de texto. ¿Ok? Entonces, entre más amplio, pues obviamente el cuadro de texto se va ensanchando. Entre más angostico, pues entonces las líneas, perdón, los renglones van siendo cada vez más angostos. Todo va a depender del requerimiento que nosotros tengamos en un proyecto o en un ejercicio en particular. Dentro de esto, pues nosotros también podemos utilizar las numeraciones y viñetas para escribir alguna información que venga por números. Podremos trabajar también con viñetas. ¿Listo? Entonces, con esta herramienta de texto vamos a poder empezar a incorporar esta información escrita en nuestros planos. En el ejercicio del candado, nosotros vamos a poder o vamos a tener la necesidad de incorporar un pequeño cuadro de texto donde tengamos que escribir esto. Candado anticizalla, características, y luego viene con viñetas. Cuerpo elaborado en bronce y aro en aluminio de alta resistencia, diámetro externo de aro 35 milímetros, diámetro interno de aro 25 milímetros, altura completa del aro 47.5 milímetros, holgura del aro 42.5, ancho del cuerpo 40 milímetros, altura del cuerpo 30 milímetros. Aquí arriba les van a aparecer las características que debe tener ese texto. ¿Ok? Porfa, leamos lo que nos aparece aquí dentro de estas características y esas son las que vamos a incorporar en esta parte del texto. El texto, por formar parte de otro elemento adicional en un proyecto, debe estar en otra capa correspondiente. El texto no es muro, el texto no es achurado de piso, el texto no es puerta, el texto no es rótulo, el texto no es viewport. El texto tiene que estar en una capa llamada texto en este caso. Y si tenemos diferentes tipos de texto, pues nos tocará crear varias capas para ser cada vez más específico. Entonces tenemos para la jornada de hoy estos dos ejercicios a trabajar. El candado con el texto y luego el dibujo de esta pieza mecánica. ¿Listo? La pieza al final es esta, para que tengan mucho mayor claridad de cómo debería, o sea, cómo en la realidad, cómo se observaría. La pieza es más o menos así. ¿Listo? Entonces, por ahorita nos va a tocar hacer una pausa. ¿Listo? Entonces, a trabajar, señores, con estos ejercicios. Hasta los momentos, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud de lo que hemos visto hoy? No, profe, por el momento no. Hasta ahora vamos claro. ¿Listo? El resto de los compañeros, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Profe, qué pena ese trabajo para cuándo es. Todavía no le hemos puesto fecha. ¿Listo? Pero estoy seguro que a más tardar el viernes ya deberíamos tenerlo listo, porque ya hoy es miércoles. ¿Listo? Lo ideal es que lo hiciéramos hoy de una vez. ¿Ok? Yo en un ratico pues les colocaré la asignación para que aquellas personas que vayan pudiendo enseguida
vayan subiendo eso a la plataforma e irlos revisando. ¿Ok? Porque así como el de la semana anterior, me gustaría revisar siempre su proceso de dibujo, la aplicación de herramientas, a ver cómo estamos. ¿Listo? Listo, profe. Excelente. Bien, si no hay de pronto alguna otra pregunta hasta el momento, nuevamente nos toca hacer ahora una pausa, pero sí le deseo a todos un feliz día miércoles, una buena jornada ahorita en sus clases, en las actividades y en los trabajos que tengan que realizar. Nos encontraremos nuevamente mañana a las 8 de la mañana para nuestra siguiente sesión. Hubo una persona que me dijo, profe, entré un poquito tarde para que por favor me coloque la asistencia, que no se vaya a retirar porque si no queda inasistente. Yo, profe, soy yo. Listo, Andrés, permítame un segundito. Y yo Entonces, también, jóvenes, qué pena. excelente, Camilo, no te preocupes. Listo, jóvenes, entonces no me queda más nada ahora que decirles o desearles a todos un excelente día, con muchas bendiciones, que se cuiden y nos encontramos nuevamente mañana jueves para nuestra siguiente sesión. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Hasta luego. Vale, Estén profe, muy bien. gracias. Una Hasta feliz luego. tarde. Listo, permítame tomar su Gracias, profe. asistencia.